Buenos días a todos, gracias por estar conectados hoy aquí. Estamos en esta cuarta y última jornada de actualización orientada a organizaciones de la sociedad civil. Como ustedes bien saben, estamos desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsando una serie de jornadas para actualizar y brindar información sobre los contenidos que les importan y que les atañen a las organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Claudia Pernía, soy directora de Relaciones Institucionales del Tercer Sector y Organismos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta jornada es parte de un ciclo de estos 4 encuentros. La mayoría ya verán que están colgados en la página de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad en YouTube, para que ustedes puedan visualizar y revisar algunos de los contenidos ya brindados. En este encuentro contamos con la licenciada Cintia Solá, licenciada en Ciencias de la Comunicación y coordinadora de proyectos de la Red Argentina para la Cooperación Internacional, RACI. Cintia nos hará su presentación sobre la presentación de proyectos ante organismos internacionales de cooperación internacional, su planificación, diseño, implementación y evaluación. Así que esperamos que esta jornada sea de interés. La idea es hacer que Cintia pueda hacer su presentación por bloques y habrá unos espacios de intercambio para las preguntas. Así que los invitamos para que a medida que Cintia avance la presentación, ustedes puedan ir dejando sus comentarios y Cintia va a poder responder la mayoría de ellos. Así que nada, bienvenidos. Sin más demora, le paso la palabra a Cintia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a la Subsecretaría por habernos invitado a estas jornadas de capacitación, que creemos que estos espacios que permiten a las organizaciones fortalecerse son primordiales para lograr un sector social con mayor capacidad de incidencia, que un poco eso es lo que buscamos desde RACI. Les comento un poquito, en principio, para los que no conocen qué es RACI. Como dijo Claudia, es la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Es una red, justamente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Somos más de 190 organizaciones que tenemos como propósito justamente fortalecer y transformar al sector social de nuestro país. La Red Argentina para la Cooperación Internacional somos más de 190 organizaciones de la sociedad civil de la Argentina y tenemos como propósito poder generar acciones para fortalecer al sector. Por eso estar acá en estas jornadas de capacitación es parte de nuestra misión como organización, y siempre, bueno, es un gusto poder participar de este tipo de encuentros. Bueno, un poco comentarles sobre el trabajo de RACI, con el fortalecimiento de la sociedad civil en el centro, como les decía recién. Trabajamos alrededor de 4 ejes principales para poder contribuir al desarrollo sostenible y a la transformación social. Estos ejes son el de articulación, el de desarrollo institucional, el de incidencia y el de investigación. Entonces, un poco adentrándonos en la temática que nos convoca esta mañana, uno de los ejes de trabajo de RACI, donde somos muy fuertes, es en la articulación con los agentes de la cooperación internacional. Tenemos varias actividades que hacemos con estos actores. Por un lado, trabajamos en la cogestión de fondos con embajadas y con fundaciones internacionales. Otro de los trabajos que hacemos es el mapeo de actores para poder armar portfolios y generar grupos de trabajos en temas específicos. Por otro lado, trabajamos con profesionales de organizaciones internacionales en el sector público, social y académico, es decir, tenemos vinculación con estos diferentes actores y coorganizamos eventos generalmente para difundir temas que atañen a la sociedad civil y al desarrollo. Entonces, ¿qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Justamente todas las acciones y actividades que se realizan entre naciones, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, tendientes a contribuir en el proceso de desarrollo de las sociedades
de aquellos países en vías de desarrollo. Esto es un poco una definición bastante teórica, académica, como para empezar a adentrarnos en este mundo de la cooperación internacional. Es un mundo bastante amplio, es un universo bastante amplio, complejo, donde convergen diversos actores, y puede darse en diferentes niveles, direcciones y formas. Cuando hablo de diferentes niveles, me refiero a que, bueno, existen los actores que son del sector público, son gobiernos, organismos multilaterales, pero también están las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones privadas, centros académicos, universidades, también son agentes de la cooperación. Acá tengo como un gráfico donde podemos ver así como una foto de estos agentes que están todo el tiempo contribuyendo a través de sus programas a generar estas acciones de cooperación para el desarrollo. Como verán acá están expresados estos diferentes niveles, tenemos universidades, tenemos organizaciones filantrópicas, a veces son individuos, muchas veces son fundaciones, tenemos las embajadas, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la política exterior. Tenemos también gobiernos locales a través de lo que se llama la cooperación descentralizada. Es decir, es un mundo bastante amplio, un universo amplio y complejo de actores. Esto ahora lo vamos a retomar un poquito para cuando nos adentremos en que, bueno, cómo identificamos a estos actores que son los donantes en la cooperación internacional. Y por otro lado, un poco también para establecer algunas diferencias respecto a las modalidades de la cooperación, según el tipo de apoyo, hay diferentes tipos de cooperación internacional. Está lo que llamamos ayuda humanitaria, todos conocemos, generalmente son acciones entre emergencias, ayuda directa a las víctimas de desastres, generalmente a través de donaciones o transferencia en especies en situaciones de emergencia. Después tenemos lo que se llama la cooperación técnico-científica. En este caso son programas más enfocados a que estos países que están más desarrollados hacen una transferencia de lo que es su experiencia, tanto técnica, tecnológica o científica, es una transferencia de conocimiento para el desarrollo de estos otros países en vías de desarrollo. ¿Sí? Generalmente tiene que ver mucho con cuestiones estructurales de estos países. Después tenemos la cooperación financiera, propiamente dicha, que bueno, justamente es la transferencia, digamos, de montos en efectivo para actividades orientadas al desarrollo, que un poco es acá donde vamos a focalizarnos hoy durante esta mañana, cómo acceder a ese apoyo financiero. Y después, por último, tenemos los auspicios académicos, también no nos olvidemos las becas, los fellowships, también son una modalidad de cooperación internacional interesante, por eso cuando hablábamos de los agentes también están incluidas las universidades. Y después, bueno, hay varios otros tipos en donde no nos vamos a focalizar esta mañana. No nos olvidemos que las pasantías y los voluntariados también son una modalidad de cooperación. Bueno, está la cooperación descentralizada, la cooperación triangular, hay varios tipos de cooperación internacional. Nos interesa y sabemos que hay un especial interés de parte de las organizaciones de la sociedad civil en poder acceder a lo que es la cooperación internacional, en lo que es el apoyo financiero para sus proyectos, ¿no? Dentro de lo que es la cooperación internacional financiera hay dos como grandes modalidades. Tenemos la que llamamos no reembolsable y la reembolsable, ¿no? Estamos hablando en el caso de lo no reembolsable de premios
fondos o grants, se los llama, en los cuales los proyectos reciben un monto que no tienen que devolver, pero sí, sobre todo en el caso de los fondos y de los grants, a veces los premios no, hay una rendición de cuentas detrás de eso, que es muy importante, ¿no? Es decir, yo no tengo que devolver, la organización no tiene que devolver ese dinero, ese monto se destina a un proyecto específico, a que se pueda ejecutar ese proyecto, pero sí luego hay una rendición de cuentas de esos fondos, cómo fueron ejecutados, en qué se gastaron, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, después las reembolsables son más subvenciones, créditos, financiaciones, nos vamos a estar focalizando en los fondos reembolsables, no reembolsables, perdón. Entonces, sabemos que el interés o la pregunta de ustedes del otro lado en estos momentos es, bueno, ¿cómo accedemos a este apoyo financiero? ¿No? Entonces, entender un poco que, pensando cuando armaba la presentación, en resumir, ¿no? ¿Cómo accedemos? Entender que existen entidades donantes, que son estos agentes de la cooperación que veíamos anteriormente, que apoyan proyectos, y esto es importante, lo subrayé, porque no apoyan el funcionamiento de la organización, ¿sí? Apoyan proyectos, esto lo vamos a ver más en detenimiento. Que estén alineados con determinadas prioridades, y esto también lo vamos a ver más adelante, los donantes, cada donante tiene sus prioridades y su cosmovisión del desarrollo, y eso es importante tener en cuenta. Y estos proyectos que apoyan los donantes están realizados por organizaciones que perciben como confiables. Y esto también es un punto importante a tener en cuenta. Hablo de perciben porque, bueno, justamente no nos conocen. Entonces, cómo generamos esa confianza es un punto importante que vamos a hablar en esta presentación. Bien. Hablamos entonces, voy a volver un poquito para atrás, hablamos de estos tres actores importantes que intervienen, que son las organizaciones, o la organización, los donantes, bueno, los proyectos no son actores, digamos, estos tres ejes en los que podemos focalizar cuando hablamos de la cooperación. Vamos a empezar a hablar de la organización. O sea, ¿qué requerimientos tienen los donantes respecto a una organización a la hora de decidir apoyar un proyecto? ¿Sí? En principio, tiene que ser una organización formalmente constituida. ¿Sí? Entonces, entiendo que en jornadas anteriores estuvieron viendo toda esta temática de poder aplicar al marco legal, cómo inscribirse, toda esta documentación de la inscripción a la IGJ, el estatuto, los balances, son documentación súper importante que las organizaciones donantes requieren a la hora de apoyar un proyecto. Tiene que ver con esto de la confianza, ¿sí? Que hablábamos anteriormente. Y por el otro lado, un requisito es tener una cuenta bancaria a nombre de la organización, ¿sí? Creo que hoy en día esto está como bastante aceitado. Sucedía años atrás que las organizaciones no contaban con una cuenta bancaria, sí tenían a nombre de alguien de la organización, del presidente, pero hablando de la formalidad y hablando de la confianza, los fondos van hacia una organización, ¿sí? Y eso tiene que estar avalado también justamente desde el lugar que recibe los montos, ¿sí? Por otro lado, esto tiene que ver con lo que decíamos recién con el marco legal, ¿no?
Por otro lado, una de las cosas que observan los evaluadores a la hora de apoyar un proyecto es la antigüedad en la gestión, ¿sí? A veces está como requisito explícito en ciertas convocatorias la antigüedad mayor de 2 años, muchas veces no, pero implícitamente es un valor que los evaluadores tienen en cuenta a la hora de apoyar los proyectos. Por otro lado, que tengan una experiencia relevante en la temática en la que intervienen, es decir, si estoy presentando un proyecto en determinada temática, que la organización ya tenga una trayectoria que hable de su conocimiento, que hable de su experiencia en esta temática que está intentando abordar y a la cual está presentando un proyecto. Otro punto importante es la experiencia previa en la ejecución de proyectos, ¿sí? Es algo que las organizaciones donantes se fijan y valoran qué experiencia tienen, si ya han ejecutado algún tipo de proyecto con la cooperación, o no necesariamente con la cooperación, algún tipo de subsidio de otra forma. La capacidad de transparencia en el manejo de fondos está relacionado con lo anterior, ¿sí? Y el compromiso con el desarrollo participativo de la comunidad en la coopera. Entonces, en este sentido, y nos vamos ahora a focalizar en la parte derecha de acá de la presentación, donde yo marqué, bueno, una cosa es en lo que requiere el donante y otra cosa es desde la organización, cómo accionamos, qué hacemos con respecto a esto, ¿no? Entonces, ya hablamos previamente del marco legal, y otra área importante que las organizaciones tenemos que tener en cuenta es el desarrollo institucional, empezar a generar una cultura en la organización del desarrollo institucional. Entiendo que las organizaciones muchas veces son pequeñas y de repente la capacidad en cuanto a los recursos humanos a veces es poca, pero sí que existe esta conciencia de lo necesario, ¿sí? De todas estas actividades que tengo que hacer para que mi organización se fortalezca, ¿sí? Que puede ser justamente participar en este tipo de ciclos. Ser consciente que tiene que existir una estrategia y poder planificar en torno a esa estrategia que definamos en cómo nos desarrollamos institucionalmente, cómo nos fortalecemos como organización. Y en esto creo que pienso en las organizaciones pequeñas, de base. Son muy importantes los vínculos, ¿sí? Los vínculos que las organizaciones puedan hacer con otros actores, con otras organizaciones, con el sector público, con el sector privado. Eso, digamos, la base de los vínculos es lo que va a permitir justamente la articulación. De repente una organización muy de base, al principio les cuesta mucho acceder a los fondos de la cooperación internacional, pero puede articular y ser parte de un proyecto de una organización un poco más grande, y eso ya le genera experiencia para poder en el futuro generar, presentar sus propios proyectos. Y otro aspecto importantísimo que va de la mano del desarrollo institucional es la comunicación. Porque a la hora de evaluar, los donantes a veces conocen a las organizaciones por sus trabajos, por sus vínculos, por estos espacios de articulación, pero muchas veces no las conocen, y son todas esas herramientas de comunicación que la organización puede poner en juego las que van a ayudar justamente a conocer y a ver si es una organización confiable para que yo pueda apoyar, para que los donantes puedan apoyar
un proyecto. Entonces, hoy en día tenemos un montón de herramientas, las tecnologías nos permiten el uso de las redes sociales, o sea, más allá de las herramientas tradicionales de vinculación, me parece que poner énfasis en el área de comunicación es un punto muy importante a tener en cuenta para fortalecernos y como esta base que empezamos a armar para después empezar a pensar en los proyectos que vamos a presentar a la cooperación internacional. Y por otro lado, hablábamos de los donantes, ¿no? Los donantes, que como vimos anteriormente, es un universo amplio, muy amplio. Entonces, la organización tiene que destinar recursos. Cuando hablo de destinar recursos, es de recursos humanos y tiempo, a una búsqueda proactiva de oportunidades, ¿sí? Porque, bueno, sabemos que existen estos agentes, que existen programas de cooperación, bueno, ¿cómo los encontramos? Entonces, tiene que haber una persona destinada, puede ser la persona de desarrollo institucional, el responsable de desarrollo institucional, o que tenga una persona destinada a la cooperación internacional, justamente para que se dedique tiempo a esta búsqueda proactiva de oportunidades. A través, bueno, justamente hablábamos recién de la tecnología, nos permite ahora a través de los websites, bueno, en el website de Racing nosotros una de nuestras tareas es justamente promocionar todas estas oportunidades de la cooperación internacional que existen. Entonces, destinar recursos a esta búsqueda proactiva puede llevar mucho tiempo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Una vez que, a ver, ¿cómo organizamos esta búsqueda, ¿no? Porque una vez que obtenemos toda esta información hay que sistematizarla de alguna forma, porque si no, no es información que no nos lleva a ningún lado, si no logramos sistematizarla, para poder armar una herramienta, ¿sí? Una herramienta de mapeo de donantes. Este mapeo de donantes justamente lo que nos va a permitir es poder conocer a los donantes y poder después filtrar esa información. Generalmente es a través de un Excel que luego se transforma en una base de datos que podemos ir filtrando de acuerdo a los intereses institucionales de la organización, ¿sí? Cuando hablamos de conocer a los donantes, es importante tomarse este tiempo en esta búsqueda proactiva y en este armado del mapeo, justamente para entender cuáles son las prioridades de cada donante, ¿no? Cuáles son sus áreas de intervención, cuáles son los intereses específicos que pueden tener en Argentina, que tienen en Argentina, ¿sí? Sabemos que los fondos, principalmente cuando vienen de estados, van a estar atravesados por lo que es la política exterior de ese país y en ese sentido por las áreas de interés. Generalmente estos fondos tienen incluso determinadas temáticas a las que deciden apoyar. Entonces todo eso lo tenemos que ir sistematizando en este mapeo de donantes. También una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es qué exigencias tienen estos donantes respecto a las organizaciones a la hora de destinar los fondos, ¿sí? Esto lo pueden hacer las organizaciones donantes, generalmente publican en sus sitios web los proyectos que anteriormente financiaron, las temáticas que generalmente apoyan. En muchos casos estas temáticas se repiten y en muchos casos van variando a lo largo del tiempo. Entonces es importantísimo esta instancia de generar el mapeo de donantes, que lo que vamos a hacer es volcarlo
a un calendario de convocatorias, ¿sí? Entonces, una vez que yo logré sistematizar esta información en un gráfico que puede ser un calendario mensual, puedo ir ubicando las diferentes convocatorias que existen, y voy a ir pasando a la próxima filmina. Voy a ir volcándolo a un calendario. Los datos importantes a registrar son, por supuesto, las fechas de apertura y de cierre. Generalmente estas convocatorias tienen un lapso entre 2, 3 semanas. Hablábamos recién, las temáticas que apoyan. El plazo de duración de los proyectos, más adelante vamos a hablar justamente de los proyectos, es importante saberlo, qué tipo de proyectos. Hay donantes que destinan fondos a proyectos a 2 años, hay donantes que deciden hacerlo anualmente, eso es importante saberlo. Los costos no financiables puede ser en esta etapa o puede ser en una próxima etapa. Y el monto máximo a solicitar, porque generalmente existe un tope máximo que imponen estos donantes a la hora de apoyar proyectos. Entonces, con toda esta información y con el calendario hecho, esto lo que nos permite es poder decidir a qué convocatorias vamos a aplicar acorde a las posibilidades de la organización, acorde a estas temáticas, acorde a las fechas, es decir, este análisis previo es sustancial para que, hablábamos de un universo tan grande, para que no se nos vayan energías en convocatorias que de repente no vamos a ser eficientes, ¿sí? Entonces, para hacer más eficiente el proceso de búsqueda de fondos en la cooperación, este paso de análisis de los donantes es fundamental. Bien, y entonces antes de adentrarnos en los proyectos, que es un tema un poco más largo, voy a abrir a preguntas, si es que las hubiera. Gracias, Cintia. Bueno, los invitamos a que dejen algunas preguntas si quieren. Así podemos avanzar con el siguiente módulo y lo hacemos un poco interactivo y no dejamos todas las preguntas para el final y podemos responder todas. Muchas gracias, Cintia. La verdad que yo me quedaba con la pregunta de ver cómo priorizar entre tanto en este mapeo de actores que vos decías que había que hacer y los recursos que posee la organización, ¿no? Siendo una organización pequeña, ¿qué recomendaciones harías también para poder priorizar y atender según los propios recursos que cada organización tiene, ¿no? En este universo grande de posibles potenciales donantes. Sí, justamente lo que hablamos recién es que las organizaciones pueden focalizar en aquellos fondos que les parecen más accesibles, ¿sí? Realmente hay fondos de algunos donantes, de algunas embajadas principalmente, que sí buscan organizaciones más pequeñas, más de base comunitaria. No sé, por dar un ejemplo, y acaba de abrir el fondo de la Embajada de Nueva Zelanda, es uno de ellos, acaba de abrir la convocatoria el lunes, es uno de estos fondos cogestionados que cogestionamos desde RACI, así que los invitamos a través de del website de RACI a acceder a las bases y condiciones de ese fondo. Yo creo que justamente eso, una vez que yo armo este mapa de donantes, después me va a servir para el resto lo armo una vez y después lo voy modificando, porque generalmente esto está establecido en el tiempo, o sea, los donantes tienen también su propio calendario, entonces es algo que se puede sistematizar fácilmente. Acá me pregunta qué son los costos no financiables. Bueno, justamente, dentro de las bases y condiciones de estos fondos, los donantes establecen criterios de qué costos van a apoyar y qué costos no.
Generalmente hay costos recurrentes que tienen que ver con el manejo, con el funcionamiento de la organización, por ejemplo, no sé, alquiler de una oficina, o no sé, costos de telefonía celular. Generalmente esos costos están por fuera, ¿sí? Igual están siempre muy claramente indicados en las bases y condiciones, y creo que es una de las cuestiones que hay que estar muy atentos a la hora de leer los requisitos para un fondo. ¿Cuáles son estos costos no financiables? Están siempre muy bien detallados, y creo que las organizaciones tienen que prestar especial atención, porque uno de los errores frecuentes es que terminan incluyendo en sus presupuestos costos que el fondo no financia, entonces quedan automáticamente descalificados para poder recibir la ayuda. ¿Cuáles son los buscadores que utilizan? Funds for NGOs puede ser uno. Bueno, el website de RACI es una fuente de información importante, ahí aparecen todas las convocatorias, cómo se accede a conocer al donante, y ahí hay que investigar. Hay que investigar a través de lecturas, de hacer vínculos, de consultar con otras organizaciones que previamente recibieron fondos de ese donante. Por ejemplo, lo que son los estados, a través de sus embajadas, generalmente tienen un lugar específico destinado a lo que son sus programas de cooperación internacional, donde está bien claro cuáles son los propósitos, cuáles son las finalidades y las iniciativas que apoyan. Avanzamos entonces, nos adentramos al mundo de los proyectos. Y hablábamos anteriormente de la diferencia, o de tener bien clara esta diferencia entre el funcionamiento de la organización y los proyectos, porque los donantes no financian o no apoyan financieramente a la organización, apoyan a proyectos que la organización genere. ¿Y por qué hacemos proyectos? Porque el proyecto nos permite enmarcar en un lapso de tiempo determinado ciertas acciones para abordar una problemática determinada, proponer soluciones a través de la ejecución de este proyecto, y en ese lapso de tiempo poder medir, y esto es muy importante, poder medir los resultados. Entonces, poder enmarcar en un proyecto lo que nos permite justamente es eso, poder tener en una unidad temporal la posibilidad de medir resultados. Entonces vamos a hablar de cómo formulo un proyecto elegible y cómo armar una presentación ante una convocatoria de la cooperación internacional. Bien, entonces, formular un proyecto tiene que estar enmarcado dentro de una metodología, ¿sí? Hablábamos recién de que un proyecto es una unidad básica de intervención, ¿sí? Lo formulamos para poder abordar un problema, una situación que queremos cambiar, ¿sí? Sería una situación no deseada, una necesidad insatisfecha, o también puede ser una oportunidad a aprovechar, o sea, que se visualice una oportunidad que puede ser aprovechada y que el proyecto gire en torno a eso, ¿sí? Se enfoque en eso. Armar un proyecto contempla un fin, que sería como más una cuestión macro, ¿no? Como que aquella problemática social macro que se intenta abordar, pero es justamente macro. El proyecto va a ir más a cuestiones específicas. El fin sería como el ideal, ¿sí? Pero siempre partimos de ese fin, ¿no? Porque es el horizonte.
Después tenemos que establecer el propósito o el objetivo general, que es este impacto que se busca generar a través de la realización de este proyecto, ¿sí? Después tenemos el producto, o sea, ¿qué va a resultar de este proyecto? Y son los efectos que esperamos que el proyecto pueda conseguir, ¿sí? El impacto deseado. Tenemos las actividades, que son las acciones específicas que vamos a realizar para poder cumplir esos objetivos específicos que están planificados para cumplir un objetivo general. Y en torno a esto tenemos insumos, ¿sí? Porque para todo esto necesitamos recursos humanos, recursos materiales también, y bueno, después también está el recurso temporal. Eso lo vamos a establecer a la hora de generar el cronograma de actividades. Entonces, ¿qué características tiene que tener un proyecto para que los donantes lo consideren como confiable para poder apoyar? Y acá hice como un gráfico con estas palabras que me parece que resumen bastante. Tiene que ser un proyecto viable, tiene que ser claro y conciso. Creo que uno de los mayores errores muchas veces es que está difuso, el proyecto no se termina de entender. Tiene que ser realista, tiene que ser sostenible en el tiempo. Eso es importante, porque si bien el proyecto es una unidad temporal que empieza y termina, una de las cuestiones que los donantes toman muy en cuenta es que después que el apoyo del donante termine, que ese proyecto pueda continuar, ¿sí? Porque lo que se intenta es dejar capacidad instalada para el desarrollo. Por otro lado, la contraparte. Muchas veces los donantes piden una contraparte, un aporte sería la contraparte, un aporte de la organización para realizar el proyecto, que a veces es en un monto, un monto material, un monto en dinero, pero a veces es lo que la organización pueda aportar en especias, en recursos humanos, ¿sí? Bueno, se mide el impacto, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener, si es de alto impacto o de bajo impacto? Que sea coherente y que esté fundamentado. Y la parte de la fundamentación es muy importante, tiene que ver con conocer bien el problema. Un proyecto bien fundamentado es el que hizo un buen diagnóstico de la situación inicial, generó un buen análisis de los objetivos y de las estrategias que se pueden poner en juego para poder solventar o solucionar ese problema, y se propone como la mejor solución. Eso es una buena fundamentación, ahora lo vamos a ver. Entonces, como hablábamos recién, es un proyecto, es una unidad temporal, empieza y termina. Entonces, como todo lo que empieza y termina tiene un ciclo de vida. Un poco lo grafiqué en estos 4 puntos nodales. En principio, hablamos de la identificación, en donde tenemos que generar el análisis del problema, y ver cuáles son los objetivos y las estrategias para poder abordar ese problema. Y un punto importante acá también, y tiene que ver con este análisis del problema, es la identificación de las partes interesadas. Sería como un mapeo de actores, en este caso. ¿Qué actores están involucrados en esta problemática? Y así como hicimos un mapeo de donantes, es muy interesante poder hacer un mapeo de actores. ¿Quiénes son? ¿Cómo están involucrados? ¿Cómo los afecta esta problemática?
cómo se podrían involucrar en un proyecto, incluso actores que podrían oponerse a la ejecución del proyecto. Vamos a ir por partes, ¿sí? Les dejo acá un poquito para que miren, después tenemos la formulación, que ya es más el diseño del proyecto en sí, tenemos la instancia de la ejecución, es decir, una vez que nosotros planificamos todo, cómo lo vamos a ejecutar, y ahí la instancia del monitoreo, que es muy importante, y después tenemos la evaluación. Entonces, hablábamos recién de esta etapa de identificación y de análisis del problema. Un poco para organizarnos, ¿qué preguntas podríamos hacernos para identificar el problema? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes y cómo afecta? Que decíamos recién, los actores involucrados. ¿Y cómo se puede solucionar? Sería esta parte de analizar objetivos y estrategias. Creo que acá es fundamental, y en esto las organizaciones comunitarias tienen mucha experiencia, en que los beneficiarios o la comunidad que está involucrada en ese problema, en este a quiénes y cómo afecta, es fundamental escucharlos a ellos. Muchas veces vamos con preconceptos, y poder escuchar a la comunidad involucrada es fundamental para poder hacer un buen análisis del problema y en función de eso poder pensar mejores estrategias. Y con esta información vamos a poder fundamentar nuestro proyecto, ¿sí? Una buena herramienta para identificar el problema es hacer como un árbol de problemas, identificar causas y efectos, y establecer como esta línea mental de si hago esto, entonces sucedería esto, si no lo hago, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Sí? Todo esto en función de poder fundamentar que los objetivos que elijo, o la forma que elijo abordar este problema va a ser la mejor. Una vez que pasamos de la etapa de identificación, nos proponemos formular, que es la etapa de diseño del proyecto en sí. Es una etapa de mucha importancia porque acá vamos a establecer los objetivos, las actividades a llevar a cabo y vamos a pensar qué recursos necesitamos para poder llevar a cabo este proyecto. Y en esta etapa en que empezamos a planificar nuestro proyecto, me parece que esto de las preguntas siempre es un buen ejercicio que nos ayuda un montón, ¿sí? Entonces, una primera pregunta podría ser ¿qué hacer respecto a este diagnóstico que hicimos en la etapa de identificación y respecto de cuáles son los resultados que esperamos? ¿Para qué? Y acá vamos a proponernos una finalidad, un objetivo que tiene que ser realizable, que tiene que ser viable, que tiene que ser realista. ¿A quiénes? Y acá vamos a enmarcar aún más, si bien antes identificamos estos actores que están involucrados de alguna forma y afectados de alguna forma, acá los vamos a enmarcar bien, enmarcar esta población a la que va a estar dirigida nuestro proyecto, donde tenemos que establecer localmente y puntualizar estos parámetros espaciales, ¿no? Como recortar ese territorio donde vamos a incidir. Y bueno, la pregunta siempre del cuánto, que tenemos que diseñar un presupuesto lo más desagregado y específico posible, ¿sí? Una lista minuciosa de las actividades realizadas para dar cuenta también de los recursos humanos necesarios. Esto es un pantallazo general, ahora vamos a ir punto por cada uno de estos aspectos en el diseño del proyecto.
Bueno, como hablamos antes, al principio hablábamos de una finalidad, ¿no? Que un proyecto tiene un fin. Son como los objetivos más amplios a los que apunta la ejecución del proyecto. Como dijimos también, se fija luego de identificar el problema que se quiere solucionar. Este diagnóstico que hicimos al principio en la etapa de identificación. Es importante que esté bien claro, porque de acá se van a desagregar esos otros objetivos específicos que voy a tener que diseñar, que van a ser los que me van a enmarcar poder llegar después a este objetivo más grande. En definitiva, la metodología de formulación de proyectos es como una metodología de desagregar de lo general a la más puntual. Y para después, desde al revés, poder ir construyendo lo más general. Entonces hablábamos que al momento de definir las metas, es también un momento de evaluar cuán factibles son, que deben ser claras y precisas, ¿sí? En esto de después que tengamos un proyecto viable. Un ejemplo de un fin de un proyecto, por ejemplo, sería mejorar las condiciones de salubridad de la población del municipio X. ¿Sí? Como ven, es algo súper amplio. De muchas maneras yo puedo mejorar las condiciones de salubridad, ¿sí? Pero mi proyecto después se va a enfocar en su objetivo general y en sus objetivos específicos, a algo más específico, ¿sí? Cuando hablamos de armar el objetivo general, tiene que ser como algo más, decíamos recién, como algo más cuantificable, más verificable que este fin o esta meta más macro que tenemos como finalidad, ¿sí? Esto, hablando de mejorar las condiciones de salubridad, es algo muy amplio. Bueno, ¿qué específicamente de la salubridad va a abordar mi proyecto? En ese sentido, se establece el objetivo general. Que una parte importante es que se expresa con un verbo en infinitivo, tiene que estar dirigido a alguien, esta población de la que hablábamos anteriormente, como, y de nuevo, el recorte espacial o territorial, la ubicación. Entonces, un ejemplo, siguiendo esta finalidad que pusimos como ejemplo al principio, puede decir reducir el contagio de enfermedades infecciosas, eso sería mi verbo en infinitivo, y ahí es donde va a focalizar mi proyecto, ¿sí? No va a focalizar en otro tipo de cuestiones de salubridad, va a focalizar en las enfermedades infecciosas. Y no va a focalizar en cualquier, o sea, en lo amplio de la población, va a focalizar en niños entre 5 y 12 años. Entonces estoy recortando, acotando, haciendo que sea más puntual, cuantificable y verificable. Y acá la especificación espacial, el recorte del territorio, del barrio X, de la localidad tal, del municipio tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como de esta meta más general, nos vamos yendo a algo más palpable, más posible de incidir. Y de este objetivo general, como hablábamos antes, se van a desprender estos objetivos específicos, que son aún más palpables y más verificables, ¿sí? Siempre realistas y realizables si lo subrayamos, porque bueno, a veces justamente en esta confusión entre los fines, las metas, los objetivos específicos quedan como una estancia medio difusa. Esto tiene que ser algo bien concreto para que el proyecto sea factible y creíble y realizable, realista. ¿Sí? Entonces nos podemos plantear que uno de los objetivos específicos para lograr este
objetivo general que nos planteamos antes sería de vacunar a 500 niños entre 12 y 15 años del barrio X, de la localidad tal, del municipio, según un calendario de vacunación. Bien, y entonces en este acto de desagregar en la planificación de nuestro proyecto, nos vamos a las actividades. Las actividades justamente es como lo más concreto, es lo más palpable que vamos a diseñar. Son justamente estas tareas que una vez realizadas con esta lógica de intervención, son necesarias para que estos objetivos específicos planeados se puedan cumplir, ¿sí? Generalmente se la describe con sustantivos, ¿sí? Y es importante en las actividades describir con qué medios y cuáles son los resultados que esas actividades van a generar. ¿Con qué medios es importante? Porque de estas actividades se va a desprender el presupuesto, ¿sí? Estos insumos o estos recursos que vamos a necesitar para poder hacer estas actividades tienen que estar, justamente es una de las cuestiones que después los donantes se fijan mucho, o sea, este presupuesto, lo que me están pidiendo para realizar ese proyecto, ¿se condice con estas actividades? ¿Tiene coherencia? Lo vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, una de las actividades en este proyecto imaginario, a modo de ejemplo que estamos esbozando acá, puede ser la realización de talleres formativos acerca del calendario de vacunación y la importancia de su cumplimiento a cargo de profesionales de la salud, y la distribución de folletería para concientizar a las familias acerca de la importancia de vacunación. Otra actividad que podría surgir acá sería jornada de vacunación en el barrio tal. Otra actividad podría ser difusión de las jornadas de vacunación en el municipio tal, según calendario de vacunación. Estamos así como imaginando para poner ejemplos concretos que nos puedan ayudar como a entender, porque muchas veces se nos confunden cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos específicos. Las actividades son las que vamos a realizar, o sea, las acciones específicas. Creo que hay una consulta, de todos modos, aprovechar para resaltar esto que vos decías recién, Cintia, la importancia de la coherencia lógica, no solo de las actividades, sino de todo lo que explicaste recién del árbol del problema, de cómo tiene que ir conectada una cosa con la otra. Me parece que eso es lo más importante y lo que le da también solidez al proyecto en términos generales. Vos hablabas de una herramienta específica, lo del árbol del problema, y creo que grafica bien esto de que la coherencia tiene que ser no solo en cada una de las etapas que vos estabas comentando del proyecto, sino del proyecto en sí mismo, que es lo que seguramente los donantes están esperando también. Sí, un poco a veces están estas formalidades. Yo hablaba de que el objetivo se expresa con un verbo en infinitivo y las actividades se expresan con sustantivos. Es una formalidad, pero porque ayuda, ¿sí? Porque es algo que se va a generar, o sea, es un hecho, es un sustantivo justamente por eso, ¿sí? Porque habla también de los resultados que va a haber, o sea, es la realización de talleres, no es realizar talleres como algo así más etéreo, como algo más en infinitivo, es una formalidad, pero aplica, ¿sí? Tiene que ver con esto, con
con formalidades de la metodología que están establecidas así, ¿sí? Se expresan a través de un sustantivo. Seguimos entonces, y yendo un poquito atrás en el ciclo de vida, ¿sí? Ya fuimos a través de la etapa de identificación, ya hablamos de la formulación, y sobre eso, en la parte de formulación, un punto importante a tener en cuenta es hacer en ese momento también, cuando estoy formulando este proyecto, un tipo de evaluación que se llama evaluación ex ante, ¿sí? Tiene que ver con evaluar los posibles efectos futuros del proyecto, ¿sí? Esto nos va a permitir después, cuando finalicemos y lleguemos a la etapa de la evaluación, constatar si esos posibles efectos se cumplieron o no se cumplieron, ¿sí? La evaluación es un proceso que tiene que estar sí o sí dentro del proyecto, junto con el monitoreo. Ahora lo vamos a ver un poquito más específicamente. Y a la hora de formular los proyectos, a la hora de llenar un formulario de los donantes para fondos, es importante que lo pongan incluso como una actividad dentro del proyecto, dentro del cronograma de actividades, que aparezcan las actividades de monitoreo. Porque eso da cuenta de que el proyecto está cotejando esta instancia que es sumamente importante para justamente medir los resultados. Entonces volvemos a esta etapa y hablábamos recién del monitoreo. El monitoreo es esta evaluación constante que uno va haciendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto sobre, bueno, está funcionando, estas actividades que hacemos están yendo en pos de los objetivos específicos que nos planteamos. Este monitoreo nos permite también realizar ajustes, porque muchas veces partimos de una situación inicial, hacemos una formulación y bueno, hay situaciones incluso hasta contextuales muchas veces que hacen que tengamos que realizar modificaciones. El monitoreo constante nos permite justamente esto. Y para poder hacer un monitoreo necesitamos previamente, en la etapa de formular el proyecto, poder definir indicadores, ¿sí? Los indicadores son justamente estas cuestiones que nos ayudan a medir el progreso alcanzado por los objetivos, las actividades y los resultados. Como les decía recién, se utilizan para saber si el proyecto está produciendo o produjo, si ya estamos hacia la etapa final, los cambios esperados. Y para poder establecerlos, tenemos que pensar en cuestiones como bien observables, ¿sí? Como una condición que pueda expresar algo cuantificable, o un nivel de calidad en un periodo de tiempo en determinado grupo. Yendo al ejemplo que teníamos recién de las vacunas, un indicador de si mi proyecto está generando cambios es la cantidad de niños realmente vacunados. Ese indicador es totalmente constatable. Un indicador es justamente eso, algo que yo pueda constatar fehacientemente, que me va a dar la pauta de que estas actividades que yo hice, esta campaña de vacunación, tuvo ese efecto porque repercutió en la gente y la gente llevó a sus hijos a vacunar. Y esto va a redundar en que este objetivo específico de vacunar a estos 500 niños avance
y esta cantidad de vacunación, si yo tengo 200 niños vacunados nada más, va a implicar que tengo que reforzar la comunicación, o generar algún tipo de actividad para lograr que se cumpla este objetivo de los 500. Capaz se vacunaron aún más, entonces ahí tengo la pauta de que mi objetivo específico fue cumplido. Entonces, establecer los indicadores es primordial justamente para poder constatar de los resultados fehacientes de mi proyecto, y esto tiene que estar pensado previamente, no es algo que voy haciendo en el camino. Tiene que ver con esta metodología del marco lógico, ¿sí? Yo me planteo, incluso a veces nos planteamos actividades y no encontramos indicadores como medirlos, entonces nos tenemos que replantear esa actividad si yo después no voy a poder tener un indicador fehaciente de cómo medir el resultado de esa actividad. Bien, y entonces llegamos a la hora del presupuesto, que tiene que ver con estimar los gastos, no solamente en materiales, sino en recursos humanos, en servicios y en funcionamiento, que yo voy a necesitar para que el proyecto se pueda realizar. Podemos acá observar o dividir los gastos en dos tipos. Están los gastos directos, que están directamente implicados en el proyecto, son necesarios para la puesta en marcha. Siendo a nuestro ejemplo de la campaña de la vacunación, puede ser el gasto de impresión de folletería, ejemplo. Y están los gastos indirectos, que son los que tienen que ver con los gastos de gestión del proyecto y su funcionamiento. Puede ser gastos administrativos, pero que estén relacionados con el proyecto, ¿sí? Esto es un punto importante a la hora de presentar un presupuesto para la cooperación internacional, porque tiene que ver a veces con estos gastos no elegibles, estos costos no elegibles. Muchas veces se establecen, no sé, gastos administrativos son no elegibles, pero muchas veces como gasto indirecto del proyecto sí lo son, ¿sí? Eso a veces se puede consultar, pero muchas veces está aclarado en las bases y condiciones, porque bueno, sí, realmente los proyectos tienen gastos administrativos y gastos de funcionamiento. Sobre esto, creo que lo más importante, bueno, en este contexto es bastante difícil establecer, ¿no?, a futuro el tema costos muchas veces. Lo importante es tomarse el tiempo, y creo que un buen ejercicio es agarrar estas actividades, o sea, y de ahí partir. Bueno, para esta actividad, listeo, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, los costos que eso va a implicar. Pero a la hora de expresarlo en una planilla de Excel, generalmente los donantes tienen sus propias planillas de presupuesto. Creo que es fundamental no dar nada por sentado y ser minuciosos en la descripción, justamente para no generar suspicacias, para poder ser súper específicos y claros con lo que ese gasto involucra. Por ejemplo, no sé, tengo que pagarle honorarios a un capacitador. Entonces una cosa es poner honorario capacitador y otra cosa es poner honorarios por los servicios de capacitación de una persona por 5 horas durante 7 días. Costo individual por hora X, costo total X. Hay una gran diferencia, ¿sí?, en estas dos descripciones. Una es muy vaga y otra es muy puntual y específica. Y las últimas, las puntuales específicas, son las necesarias a la hora de llenar una planilla de presupuesto en estos fondos de los donantes.
Otra parte importante es pensar acá también que, bueno, estos fondos, como hablábamos al principio, tienen un monto máximo. Y muchas veces la ejecución de nuestro proyecto va más allá de este costo máximo que nos puede dar este donante. Entonces, la organización tendrá otros recursos, otras fuentes de financiación que pueda aportar a este proyecto. Entonces, hay una columna destinada a quién va a aportar para este insumo de esta actividad, ¿sí? Poniendo de nuevo como ejemplo los honorarios para los talleristas, por ejemplo, puede ser que, no sé, estos 100 pesos yo los divida y le pida 50 a este fondo y otros 50 la organización los va a poner, o los va a poner otro donante, o los dona el tallerista. Eso es importante que quede establecido, bien claro, a la hora de generar el presupuesto. ¿Y por qué? Porque este presupuesto va a ser la base también para la rendición de cuentas. Cuando, en el caso de ser elegido y la claridad y la coherencia de un presupuesto pesa mucho a la hora de evaluar y a la hora de apoyar un proyecto. Entonces, que el presupuesto sea realista y sea coherente con las actividades es fundamental. Y después, en el caso de que este proyecto sea apoyado, este presupuesto va a ser la base para la futura rendición de cuentas, porque hablábamos al principio que estos son fondos no reembolsables, pero sí hay una responsabilidad de las organizaciones que los ejecutan de rendir cuentas sobre esos fondos que recibieron y de que realmente fueron ejecutados acorde a lo solicitado y acorde a lo que fue aprobado, porque estas instancias de convocatorias y de solicitudes, bueno, los proyectos que son, que tienen la suerte de recibir el apoyo, después hay una instancia formal donde se firma un acuerdo y donde se establece que esto, que está acá, que es este presupuesto, que es este formulario de solicitud donde está expresado el proyecto, esto es lo que se va a ejecutar. Y esto es después sobre lo que voy a tener que rendir cuentas. Para resumir, ¿qué necesita un proyecto? Hablamos de un diagnóstico correctamente realizado. Hablamos de explicitar las metas, que tienen que ser claras y realizables. Hablamos de la formulación de objetivos que se desagreguen de las metas lo más fielmente posible y proyecten actividades factibles y ordenadas para lograr los productos adecuados y los resultados esperados. Es un punto importante, que las actividades sean factibles y ordenadas, que haya una coherencia lógica respecto a la organización de estas actividades, ¿sí? Eso es un punto importante. Hablamos de la construcción de indicadores que sean fiables para que podamos ir registrando la información necesaria para poder medir los resultados, para poder evaluar la ejecución de nuestro proyecto. El monitoreo permanente sobre la marcha para corregir posibles errores. Y la estructuración de un presupuesto realista que demuestre transparencia. Bien, gracias Cintia, la verdad que mucha información, esperamos que les sea útil. Yo quería preguntarte algo, si puede ser también, mientras la gente se anime va dejando sus preguntas. Respecto a vos hablabas de se pueden pagar honorarios a personas que participen del proyecto, y los recursos humanos propios de la organización también son finanzables, depende, imagino, también del donante, pero ¿cuál sería tu experiencia respecto de eso?
No, generalmente los recursos humanos propios de la organización entran dentro de estos gastos de funcionamiento constante de la organización y no son financiables. Generalmente son financiables aquellos eh, que estén alineados, que estén directamente involucrados con el proyecto. Incluso muchas veces algunos donantes piden como un porcentaje de workload, como un porcentaje de responsabilidad respecto a esos roles. Y eso tiene que quedar bien claro en el presupuesto original. Buenísimo, gracias. Cintia. Nos vamos a entrar entonces como más específicamente en el armado de la propuesta, ¿no? Porque bueno, tenemos esta instancia en que diseñamos nuestro proyecto, tenemos ya hecho este mapeo de actores con el calendario de convocatorias, entonces bueno, surge esta, no sé, por ejemplo, ahora que está viendo el Fondo de Nueva Zelanda, alguna organización quiere postularse, entonces va a encontrar que hay un formulario al que completar, y solemos, quienes evaluamos, encontrarnos con errores frecuentes que nos parecía interesante poder establecerlos justamente para no caer en ellos. Una es la definición poco precisa de las personas beneficiarias y los colectivos implicados. Hablábamos al principio en la definición de nuestro problema, tanto en la definición del problema como a la hora de formular el proyecto, el colectivo de personas sobre las cuales el proyecto va a incidir. Es necesario describirlo tanto cuantitativa como cualitativamente. Cuanto mayor definición tengamos sobre quiénes son los beneficiarios de este proyecto, mejor. Muchas veces, y lo que les decía al principio también, en esta etapa de definición del problema, incluso no solo en la etapa de definición del problema, sino en la etapa de formulación del proyecto, involucrar a la comunidad, porque su voz, su experiencia, es fundamental para conocer lo que necesitan y cómo se los podría ayudar. Muchas veces desde afuera venimos con preconceptos y después la comunidad no acepta. Y eso es un conflicto importante para el proyecto. Entonces, que en el formulario quede claro que la comunidad está involucrada, que se hizo un diagnóstico y que estos objetivos surgen de escuchar esas voces, es importante. Otro error frecuente es que los objetivos están formulados de forma imprecisa y poco realista. Falta de justificación del proyecto, lo que hablábamos al principio. El proyecto tiene que estar fundamentado y la fundamentación del proyecto tiene que ver con un buen diagnóstico. Nos encontramos a veces con presupuestos sin solidez, lo que hablábamos de que no son compatibles los insumos presupuestarios con las actividades que se van a realizar. Eso a veces queda como muy claro, que el objetivo, que el presupuesto no se hizo con la lista de actividades a mano. Bueno, y esto redunda en documentos de formulación difusos, confusos y poco articulados. Documentos de formulación, hablamos de los formularios que generalmente existen para estos fondos. Muchas veces hay otros donantes que no abren convocatoria y no tienen formularios, sino que muchas veces hay programas que están abiertos durante todo el año. Si realizan este mapeo de actores, tal vez se encuentren con alguno de estos donantes. Nos focalizamos en los que tienen formularios y abren convocatorias, son la mayoría, digamos,
En ese caso, igual, aunque no haya formulario, se les presenta una carta de intención con este proyecto realizado en base a esta metodología que estuvimos viendo. Entonces, bueno, adentrándonos en el armado de las propuestas, algunas recomendaciones sobre el proyecto, ¿no? Los formularios generalmente nos piden un título para el proyecto para poder enmarcarlo, para poder nombrarlo de alguna forma. Está bueno que sea un título corto, simple, ser creativos para que den ganas de leer el proyecto, siempre un plus. Y por supuesto debe estar alineado con la temática y la problemática que intenta abordar el proyecto. No tiene que ser una descripción larga, aunque haciendo una salvedad, a veces ha habido donantes que piden una descripción un poco más larga, eso es cierto, pero en lo general no. Y evitar el uso de frases o palabras complejas. A veces hay esto de no ser precisos o enrollarse, o cuestiones concisas, ¿sí? en los títulos del proyecto. Bueno, en lo que es la descripción del proyecto, tengan en cuenta que el que lee el proyecto no es un experto en el tema, por supuesto que sabe de desarrollo, sabe de cooperación, pero no va a ser un experto, por ejemplo, en materia de salubridad, yendo a el ejemplo que poníamos más temprano. Entonces está bueno utilizar un lenguaje accesible. Y otra cosa, priorizar la información del contexto local. Muchas veces nos pasa que para justificar, fundamentar los proyectos en su descripción, incluyen muchos datos a nivel mundial. Siempre ir a lo local y a la problemática, justamente volver al diagnóstico inicial, es más relevante. Acá en la descripción del proyecto tenemos que poner la fundamentación, si se hizo el diagnóstico, esto que les comentaba de expresar, si las voces de los beneficiarios, todo esto va en la descripción del proyecto. Bien, los objetivos, lo venimos viendo, ¿sí? Los objetivos tienen que ser coherentes con la descripción del proyecto y también de las actividades, ¿no? En este ejercicio de desagregación que hablábamos más adelante. Realistas y realizables, y como decíamos antes, cuestiones formales de redactarse en infinitivo. Y estas palabras SMART en inglés nos ayudan un poco como una ayuda a memoria, está bueno, me gusta, es una imagen colorida que está bueno pegarla ahí en el panel o al lado de la compu en tu área de trabajo, sobre la descripción, ¿no? De estos objetivos. Tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, van a ser medibles a través de estos indicadores, ¿no? Tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas, y tiene que haber un tiempo establecido para poder cumplirlo, ¿sí? Que el tiempo va a ser el marco de realización, de ejecución del proyecto. Después en los formularios generalmente nos hacen describir las actividades, y realizar un cronograma de actividades. Y esto es muy importante. En principio, la lógica que hablamos al principio, de que estén ordenadas lógicamente, ¿sí? En este cronograma de actividades. Después, establecer los lapsos temporales, es decir, desde qué día a qué día se va a cumplir esta actividad. Los plazos de tiempo también son importantes a la hora del monitoreo
de poder establecer si nuestro proyecto, si estamos bien en la ejecución, porque a veces el problema no es de costos, sino que es de tiempos. Realizables en los plazos estipulados, esto es muy importante a la hora de definir una actividad. Hablando de la campaña de vacunación, vacunar a 500 niños, no lo podemos establecer en 2 días, por supuesto. O sea, establecer los lapsos de tiempos es muy importante, y aclarar los recursos que se van a necesitar justamente para poder establecer el presupuesto. Bien, volvemos al presupuesto, ya lo venimos hablando. Armar un presupuesto coherente y realista, que no nos falte ninguno de los insumos necesarios, y lo que decíamos antes cuando vimos puntualmente el presupuesto, dejar bien establecido que el monto que se le está solicitando para este insumo al donante, el monto que como contrapartida pondrá o no pondrá la organización, y el monto que se pondrá de otra fuente de financiación. ¿Sí? Y los donantes piden que esas fuentes de financiación sean explícitamente nombradas, ¿sí? Si es del sector privado, si es una fundación, si son aportes de donantes particulares, eso también tiene que quedar explicitado. Bueno, ya lo dijimos varias veces, que haya correspondencia entre los insumos solicitados y las actividades. Esto es algo que es un punto importante para la evaluación de quienes van a apoyar el proyecto. Y en muchos casos se piden, en otros no. No sé, en Nueva Zelanda si se piden o no las cotizaciones de todo lo solicitado. Adjuntar presupuestos. Muchas veces nos piden que adjuntemos 1 o 2 presupuestos hablo de una proforma, de cuánto cuesta determinado insumo. Muchas veces no nos piden que eso sea adjuntado. De todas formas es un buen ejercicio tener justamente cómo pedir estas cotizaciones, y que sean costos realistas, no costos que nosotros nos imaginamos puede llegar a costar tanto. Bien, y lo que hablábamos al principio, que uno de los puntos importantes es de demostrar capacidad autónoma de gestión, o sea, demostrar que la organización puede gestionar estos montos para la ejecución del proyecto. Y vuelvo a la comunicación. Cuando hagan la comunicación y planifiquen la comunicación de sus organizaciones, y piensen en estas cosas para ver, bueno, ¿cómo puedo comunicar, cómo puedo demostrar mis capacidades respecto de esto? Gracias, Cintia, súper claro la presentación. Creo que hay algunas preguntas, ahora te las vamos a acercar. De todos modos, luego vamos a dejar la página web de RACI, donde pueden dirigir muchas de sus, digamos, de las consultas respecto a esto que preguntaban sobre los concursos abiertos y la información que publican ellos periódicamente en su página web, y también dejaremos la web abierta de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, el mail y el YouTube, donde posteriormente podrán visualizar también este curso y los 3 anteriores de estas jornadas. Bien, acá me preguntan sobre la evaluación, cuál es la evaluación que pueden proponer para el proyecto. Yo creo que es fundamental que expresen una evaluación ex ante, que es esta evaluación que hacen al principio en la formulación, y una evaluación final que esté orientada a resultados, ¿sí? Una evaluación que pueda medir la eficacia y la eficiencia del proyecto. Y bueno, por supuesto, el impacto, ¿no? En el caso de ser apoyado, el proyecto luego va a tener que hacer sus informes finales
y ahí van a tener que demostrar, y es a través de la evaluación que pueden demostrar el impacto, los cambios y el grado de resolución del problema, de concreción de los objetivos. ¿Los presupuestos se pueden actualizar? Bueno, es una pregunta compleja, porque sí, en el contexto que vivimos inflacionario, muchas veces los presupuestos que se planifican después son difíciles de sostener. Eso depende de cada donante. En todo fondo existen instancias de modificación del presupuesto, pero son muy rigurosas con determinadas reglas, ¿sí? Con determinados porcentajes de variabilidad. Muchas veces sí es permitido un ajuste presupuestario de las actividades no menor del 20%, pero siempre y cuando esos insumos se compensen en insumos de la misma actividad. Eso depende de cada donante. Sí hay instancias de ajuste que, por supuesto, los agentes no son ajenos a que pueden existir necesidad de reformular, pero siempre requieren la autorización por parte del donante, ¿sí? Eso siempre queda establecido en lo que son los contratos o los acuerdos que se generan una vez que el proyecto fue apoyado. Esto es en instancia en que si el proyecto fue apoyado, siempre hay instancias de ajustes, pero están regidos por determinadas políticas y puntos establecidos en los acuerdos firmados, en los acuerdos de apoyo. ¿Es necesario un consultor externo para la evaluación? No es requisito necesario, pero sí es beneficioso, o sea, se aconseja generalmente que la evaluación sea realizada por un externo, porque justamente el externo no va a estar atravesado por todas las cuestiones internas de quienes trabajamos en la organización, va a poder tener otra mirada, va a poder evaluar de otra forma. No es requisito para muchos donantes que sea externo, pero sí me parece que puede llegar a ser un punto a favor para la vida del proyecto, más que nada. Gracias, Cintia. Creo que fueron dejando varias de estas consultas en el chat. La idea es, bueno, poder acercarles las oportunidades. Ahí les están dejando también la página web de RACI, donde están muchas de estas oportunidades que salen de cooperación internacional, así que facilitarles también la página web para que puedan acceder a ellos. La verdad que para nosotros es un placer contar con la experiencia de Cintia y también con RACI, que es una entidad, la verdad que tiene mucha solidez en esto y saben de lo que hablan, así que es un orgullo poder contar con ellos. Nosotros estamos muy contentos de haber podido finalizar esta cuarta jornada de capacitación con cooperación internacional, que sabemos que es un tema difícil de abordar, sobre todo para las pequeñas y medianas organizaciones que no están habituadas a presentar este tipo de proyectos más complejos. Pero la verdad que creemos que es una oportunidad importante, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que a veces existen para acceder a nuevos fondos. Así que bueno, sin más, estamos cerrando ya el último ciclo. Gracias, Cintia. Un orgullo poder contar con tu experiencia. Estamos, digamos, muy contentos de poder haber abordado grandes problemas y grandes de las inquietudes de las organizaciones sociales. Así que para nosotros es un placer poder brindar estos espacios con herramientas y conocimientos que permiten a las organizaciones mejorar sus actividades y lograr apoyo financiero para seguir con sus proyectos. Esta es la última jornada del ciclo, de estas 4 ciclos que encontrarán luego en YouTube subidos para poder visualizar, para poder aclarar algunas de las cuestiones que tal vez no se pudieron hacer foco. Y creemos que vamos a seguir trabajando para fortalecer las capacidades instaladas de las organizaciones sociales, así que seguramente les compartiremos una pequeña encuesta para ver qué les pareció, cuál fue la utilidad y cuáles serían las nuevas inquietudes para seguir desarrollando estos encuentros en el futuro y seguir vinculados desde el gobierno de la ciudad también con las organizaciones de la sociedad civil. Así que agradecemos a todos que hayan estado en esta y en las anteriores, que se hayan sumado. Dejamos los
los canales abiertos para seguir en contacto, y bueno, esperamos seguir contando con ustedes en el futuro. Así que muchísimas gracias a todos, y nos despedimos acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.